De regreso en hora 10, ¿usted quiere exportar? Obvio que sí. Siempre quiero exportar. Cualquier cosa. Cualquier cosa. No, pero ahora libros de filosofía me gustaría exportar. No sé si te va a ir tan bien. Pero podría escribir libros de algunas biografías, eso te va a ir bien. Sí, a lo mejor tienes tanta historia. voy a tener que cambiar de rubro, parece. Yo creo que no te hemos sacado provecho. Yo creo que me voy a tener que dedicar a los frutos secos. ¿A los frutos secos? Entonces yo te voy a decir dónde tú tienes que acudir. Bueno, el Landgrowers va a encontrar ahí más que un socio, va a encontrar un partner para poder crecer y exportar los mejores frutos secos del país. Va a encontrar un verdadero líder con quien podrá capacitarse, vender y desarrollar su negocio, pero al mejor precio del mercado. Vale la pena. Conozca landgrowers.cl o lo llama al 22 63 90 331. Hoy invitamos a Susana Sierra, para los auditores que se están incorporando a nuestro programa, vicepresidenta de Chile Transparente, para que nos dé una mirada. Hablamos mucho acá en el programa de estas instituciones que se han ido debilitando, de los casos que se van conociendo. El último es el tema de quien dirige la PDI. Y va a ir increciendo, por lo que me doy cuenta. No se salvó al final ni la PDI. Ni la PDI. No sé qué institución queda bien parada hoy en día, o por lo menos que no esté cuestionada. Los bomberos, parece. Los bomberos, pero los bomberos, sí. Mejor no tiremos. Toca madera. Toca madera para que a los bomberos no les pase nada. Sí, pero el punto acá es que esto no pasa de ser informativo, sino que más bien tiene un tema de fondo que va debilitando algo que la ciudadanía necesita, que son los pilares de la democracia, que son las instituciones que hacen funcionar la democracia. Ustedes, Susana, tienen varios estudios, pero antes me gustaría comenzar por hacer una diferencia entre Chile Transparente y el Consejo para la Transparencia, para quienes no... En general, muchos nos confundimos. Es verdad, y pasa. Pero el Consejo de la Transparencia efectivamente es un organismo del gobierno y que los partidos políticos lo componen, en el fondo. Pero Chile Transparente es el capítulo chileno de Transparencia Internacional, que es una organización internacional donde lo que hacemos es promover la lucha contra la corrupción en el mundo. Y en Chile nosotros es un estamos organismo preocupados independiente de los estados. Completamente independiente, porque efectivamente así también podemos ser objetivos y no subjetivos en esta lucha. ¿Se relacionan relacionan ambas instituciones? Sí, se relacionan y tienen mucho. O sea, finalmente las misiones son similares. La diferencia es que nosotros colgamos de este organismo internacional que es una ONG independiente. Susana, 1 de cada 3, según un estudio, un sondeo que ustedes realizaron en el verano, 1 de cada 3 latinoamericanos paga sobornos por servicios públicos. Ahora, siempre en Chile nos hemos sentido distintos al resto de Latinoamérica, y creo que esa percepción viene principalmente dada porque el carabinero de calle en general en Chile no es corrupto, no es esa persona que te saca el parte. No es sobornable. No es sobornable, no es esa persona que tú te saca el parte y le muestras el billete y se lo lleva para la casa y te saca el parte. Yo viví muchos años en México y el tema de carabineros, de la policía es un tema... Y como ese es el contacto directo con la ciudadanía, tengo la impresión de que esa idea que tenemos de que somos poco corruptos viene principalmente dado por aquello. Pero ¿cuál es la realidad de Chile hoy, ya entendiendo cómo están funcionando las instituciones y que hemos escarbado un poquito más y nos damos cuenta que prácticamente ninguna se salva de casos puntuales de corrupción o más bien institucionalizados, como el caso Carabinero o la Fuerza Armada? Bueno, eso es lo triste, y yo creo que esos son los errores que cometimos, y que es importante que también ahora hagamos temas para prevenir, porque si no vamos a volver a cometer estos errores en el futuro. Como en Chile nunca pensábamos que existía corrupción, tampoco hicimos mucho para prevenirla. Y la verdad es que nos jactábamos como que vivíamos en un vecindario donde había corrupción. Tal vez que acá no va a ser tan descarado como en Argentina, que nos encontramos escondiendo los billetes. Pero nos dimos cuenta que existía otro tipo de corrupción, tal vez un poco más sofisticada incluso. Si nosotros vemos los casos que han habido, no eran tan simples como que simplemente pago, sino que eran pequeñas maquinarias y tal vez con autojustificaciones de los mismos que las cometían. Sobre todo cuando pensamos en Carabineros, en Ejército, en Fuerzas Armadas, seguramente decían, bueno, yo me estoy sacrificando por el país, me merezco ganar un poco más. O sea, efectivamente ni siquiera estoy tan segura si las personas que están ahí, o cuando empezaron como estas tramas, decían esto es corrupción. Tan simple como lo de los pasajes en el Ejército, seguramente, bueno, está la regla que no se podían comprar pasajes en business, solamente en económica. El espíritu de esa ley obviamente que era ahorrarle ingresos al Estado, compraba el pasaje
más caro, que el pasaje más caro de clase económica generalmente es más caro que el pasaje más barato de business, pero después de ese pasaje lo cambia, bueno, y esa plata es mía porque total, igual a mí me van a pagar un pasaje, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera con esa plata que sobra. Y por lo tanto, si es que uno ve como estos modos de corrupción que existían, son más sofisticados que simplemente págame por hacer un favor o págame por hacer algo. Y nos hemos dado cuenta, es como que hemos ido tirando un pequeño hilito donde nos vamos dando cuenta de más casos y más casos y más casos. Lo más grave de todo esto es que para que un país logre salir adelante, para que un país logre salir del subdesarrollo, necesita instituciones sólidas. Y lo que nosotros estamos viendo hoy día es que institución por institución cada vez están más debilitadas y cada vez más cuestionadas por la ciudadanía. O sea, vamos para atrás, para Pero yo lo veo de otra manera. Yo creo que vamos para adelante. Pues yo creo que fueron muy efectivos el poder político en convencernos de que no había corrupción. Yo lo veo distinto. O sea, ¿tú crees que esta corrupción ha sido siempre igual? Siempre igual. Pero sí, yo creo que la corrupción entonces, siempre existía. Antes no la veíamos, es lo que hablábamos antes. O sea, hoy día nos podemos enterar de estos casos. Y ahí, como ya me había puesto de acuerdo con Nicolás, voy a estar de acuerdo con lo que diga. No. Hasta el momento vamos bien. Pero efectivamente, a mí me tocó, la semana pasada salió un artículo en un diario uruguayo donde decía: es signo de madurez de un país levantar estos escándalos. O sea, todo esto podría haber pasado y todo esto podría haber quedado guardado bajo la alfombra y la ciudadanía no se enteraba. ¿Por qué el tema de los sobresueldos pasaba? Durante la época del expresidente Ricardo Lagos, nadie dijo que era corrupción? No fue un tema que la ciudadanía lo validó como corrupción, sino que fue como, oye, eran sobres de plata, era sobresueldo, por fuera de la ley, ¿de qué estamos hablando? Y en esa oportunidad no hubo un tratamiento con la palabra corrupción. Entonces, yo creo que llevamos muchos años de democracia, desde el 90, porque no quiero hablar para atrás, porque ahí estábamos en otro régimen. Pero en democracia, donde la opinión pública cuenta, yo creo que fueron muy efectivos desde el poder hacernos o convencernos de que no había corrupción y que las instituciones en Chile funcionaban y que eran sólidas. Ahora, yo creo que es muy importante tratar de distinguir de si efectivamente esta corrupción ha existido siempre y no ha empeorado el fenómeno de la corrupción en Chile, solo nos hemos empezado a enterar de ella, o si realmente también, aparte de enterarnos de ella, está empeorando y está aumentando la corrupción. Yo creo que de los casos que nos hemos enterado, al menos ocurrían hace mucho tiempo, o sea, no son casos nuevos. Nos estamos enterando de lo que ocurría, pero a mí lo que más me preocupa es que era tan obvio. O sea, si es que uno ve la posibilidad de que traten de corromper a un juez, la posibilidad, en el fondo, la gente que está en las instituciones públicas está mucho más expuesta a ser corrompida. Y por lo tanto las posibilidades que existían eran mucho mayores y a pesar de eso no hicimos nada. Un caso es el de las municipalidades, que todavía, o sea, han ido saliendo casos ahí por gotera, pero es un temazo. Sí. Pero miren, hace 10 años salió la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile, que es una ley así de simple que dice que las empresas son responsables por delitos que cometan sus empleados, de cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y se han ido incorporando otros delitos y ahora también de soborno entre privados, administración desleal y otros delitos de la índole económica. ¿Qué es lo que pasó? Cuando salió esa ley, yo dije, bueno, esto no solo debería ser para los privados, también lo deberían aplicar, por ejemplo, las municipalidades, porque cuando hay corrupción siempre hay dos lados. En el fondo no es solamente un privado sobornando, sino que también es un público recibiendo en el caso del cohecho, pueden ser dos privados, etcétera. Y si es que a mí me toca trabajar mucho con emprendedores, si es que uno habla con las pequeñas empresas, con los microempresarios, con las pymes, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen en las municipalidades, o sea, en general, existe corrupción, o sea, existe una percepción, y si es que uno ve estudios y todo, siempre las municipalidades son las que salen en número 1. Y en ese minuto yo dije, bueno, las municipalidades también deberían implementar esto. Cuando me tocó acercarme a algunas en ese tiempo me decían, pero la ley aquí no aplica para nosotros. Y yo decía, si esto va más allá de la ley, no porque una ley te diga que tú tienes que tener controles para prevenir que estos delitos ocurran, significa que tú tienes que hacer algo. O sea, si tú estás expuesto, tú tienes que hacer algo para protegerte también a ti como institución. Falta cultura entonces en ese sentido. Falta mucha cultura porque no hablábamos del tema. O falta interés, porque conviene seguir así. Pero mira, a mí me tocó, o sea, cuando yo me empecé a expandir en Latinoamérica con mi empresa, y yo lo que más me impacté cuando iba a otros países es que cuando yo les decía a las empresas, ustedes tienen que tener modelos de compliance y controles para impedir cometer corrupción, a mí había empresarios que me dijeron hace no tantos años, o sea, 2014, 2015, que me dijeron, en la cara me dijeron, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer esto? No me conviene, voy a quedar fuera. Porque ¿En qué si todos países, pagan,
en Perú, en Argentina, en Colombia, pero en el fondo decía, si todos pagan para ganarse una licitación y yo no pago, voy a quedar fuera. Esto va contra negocio, en el fondo, como que no me estoy debiendo a mis accionistas y no estoy cumpliendo casi que mi deber con la empresa. Y yo decía, ¿cómo me pueden contestar esto? Porque en Chile nadie te contestaría eso, porque no es una respuesta políticamente correcta. Tal vez lo que sí puede pasar es que muchos lo pensaban, pero nadie te lo iba a decir de la boca hacia afuera. ¿Por qué? Porque no hablábamos de estos temas. ¿De qué sirve lo que está pasando hoy día? Y que por eso yo estoy de acuerdo con esto, que refleja un signo de madurez del país, que hoy día estamos hablando de estos temas y por lo tanto, en el fondo ya estamos obligados a hacer temas para que o hacer algo para que esto no ocurra. Dado que no hablábamos de los temas, no se hizo nada en medidas preventivas, y yo creo que hoy día, y también en eso soy crítica al respecto, si bien hoy día al menos ya estamos en el primer paso, se habla del tema, y si uno abre el diario todos los días se encuentra con la palabra corrupción, y la palabra ya está instaurada en la ciudadanía. Sin miedo a debilitar las instituciones, que efectivamente se debilitan, pero hay que pasar por ese proceso. Hay que pasar por ese debilitamiento para después que se puedan fortalecer. Susana, ¿cuánto es la relación del nivel de corrupción con el aumento de los ingresos de cada país? Es decir, Chile se ha ido desarrollándose, podemos decir, bueno, ahora crecemos poco, pero bueno, desde el 90 hasta ahora, el PIB per cápita ha ido creciendo, nos hemos ido desarrollando, lo que significa que entra más plata al Estado y más plata dando vuelta. ¿Cuánto es la relación entre aumento de corrupción y aumento de dinero circulando en el país? Es que si uno ve la lógica debería ser más, en el fondo más plata para llevarse al bolsillo, entre comillas, pero por eso también es tan importante tener estas instituciones sólidas y sobre todo tener controles para prevenir en la medida que nos vamos desarrollando, porque si no estamos bien preparados para eso, puede pasar como lo mismo que ha pasado con nuestros vecinos. O sea, si es que uno ve Argentina, uno ve Venezuela, con índices de corrupción gigantes, claro, son países más ricos. ¿Qué debería hacer Chile que no está haciendo? Yo creo que a Chile le falta, primero, tener una mirada global del tema y hacer temas más macro. Si es que uno ve como la definición de corrupción, es monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Y si es que uno ve todas estas instituciones, efectivamente pasa esto. Cuando hay una persona que tiene el poder, que en el fondo que tiene el monopolio de la institución, donde no existe un control cruzado y donde existe cero transparencia porque todo se maneja ahí, es un caldo de cultivo para la corrupción. Si es que uno ve el mismo caso de Carabineros, yo lo dije, mi familia se enojaban, me decían, no puedes salir diciendo eso, van a venir a la casa a buscarte. Al menos en Chile todavía no te asesinan, creo, por estos temas. Pero en el caso de Villalobos, piensen cuánto tiempo duró. O sea, ¿en qué empresa privada que ocurre un escándalo así, el presidente del directorio dice, no se preocupen, yo me quedo hasta solucionar todos los problemas, en el fondo sigo manteniendo el monopolio? En una empresa privada, los primeros en salir es el directorio. Tuvo problemas de corrupción y además tuvo el caso de la Operación Huracán. Tuvo todo, y decía, no se preocupen, yo me quedo aquí en la institución hasta que todo salga. Si es que efectivamente está involucrado, ¿quién se va a atrever a denunciar? Porque temas importantes, y qué es lo que está ocurriendo hoy día, es para que estos temas salgan a la luz, la gente se tiene que atrever a denunciar. Chile es un país muy pequeño. ¿Y cómo se explican ustedes que casos como el de Villalobos se hayan producido? ¿Por qué Villalobos sigue en el cargo? ¿Por qué el gobierno? Villalobos salió después. Bueno, claro, Villalobos salió cuando hubo cambio de gobierno. Pero porque en el fondo queremos ser ciegos, pues es como que ya está bien, él lo va a solucionar, en vez de decir, oiga, pero yo no puedo tener a la cabeza solucionando este tema. Sí, pero hay una decisión de la presidenta. Oye, lo que pasa en la iglesia es lo mismo. Susana, en el fondo, no se preocupen, yo me quedo, bueno, pero si es que él era el que estaba a la cabeza, independiente que haya o no estado involucrado en los temas, pero si es que es el que dirige una organización donde se dieron todos estos temas para abajo, su primer error es no cumplir con el deber de dirección y supervisión y de haber sido capaz de que estos casos no ocurran. La iglesia yo creo que la dejaría aparte, porque la iglesia igual reporta al Vaticano y es un Estado, bueno, es distinto. Yo creo que no es parte fundamental de la estructura democrática, digamos, ¿no? Pero del punto de vista, tú decías que el país es chico y me interesa ese tema porque hay veces que uno tiene la conclusión de que se arreglan entre ellos, entre el poder político, quienes lideran las instituciones como la PDI, las Fuerzas Armadas o Carabineros, el Congreso, son todos los mismos que van circulando en el poder. ¿Influye que seamos pocos para que no nos queramos regular o no tengamos una musculatura en nuestra legislación realmente fuerte y potente para poder combatir la corrupción? Yo creo que influye mucho, y más allá que eso, si nosotros miramos Latinoamérica en general, es un país que está compuesto por empresas familiares, o sea, donde está como este principio de la confianza, que es muy bueno.
La legislación anglosajona, y si es que uno ve Inglaterra o uno ve Estados Unidos, donde en el fondo todo está regulado y el conflicto de interés, acá todo es la empresa familiar, todo se basa en la confianza y todos asumimos que somos éticos de por sí o que al que yo conozco es ético. Y por lo tanto muchas veces no nos atrevemos a poner los controles adecuados, los procedimientos adecuados porque no queremos incomodar al resto. A mí una vez me pasó dando una charla que una persona me dice, ¿cómo voy a poner canales de denuncia en mi empresa si eso va a generar una desconfianza en la empresa? Como que todos queremos parecer que todos somos amigos y todos nos llevamos bien. Pero bueno, ¿cómo te vas a enterar de estos que están pasando si tú no promueves la denuncia? Y efectivamente llevándolo con alumnos de MBA o con alumnos, o sea, con personas que trabajan en las áreas operativas de las empresas, o sea, si es que uno ve el caso de dilema ético, perfecto, todo, sí, debería denunciar. Pero si uno le pregunta realmente a la gente, en Chile nadie se atreve a denunciar estos temas, ya sea dentro de una empresa, y no se atreven a denunciar porque dicen, bueno, arriba son todos amigos con todos, por lo tanto, ¿cómo voy a salir? Amigos, pero de transversal, digamos. Completamente transversal, o sea, y uno ve, y que son los temas que han ido saliendo hoy día, yo creo que de los temas de conflictos de interés que ni siquiera se veían, pero si me estoy juntando con mi amigo, ¿por qué me lo van a impedir? Pero un senador que se junta con un juez o con un fiscal. Donde uno ve y nota estos detalles que no son salen detalles. a parrandear, se toman fotos juntos. No, pero aparte de eso, cuando sale, por ejemplo, en el caso de Orpis, y sale el ministro, ¿te acuerdas que el ministro de Justicia va a ser testigo nombrado por el abogado de Orpis? Y finalmente decidió no serlo, pero él dice, yo lo conozco y es una buena persona. Yo creo que en ese tipo de detalles es que se refleja lo que está diciendo Susana. Basta con que salga alguien del poder para decir, pero si esta persona es intachable, yo lo conozco, es súper bueno, como que fuera el punto que le da, que lo sube inmediatamente a otra jerarquía, digamos. Basta con el apoyo del amigo, así como el espaldarazo. El nuevo secretario del Senado viene de la Fiscalía. O sea, hay una cosa hasta promiscua entre poderes. Y es como se ve, y en ese mismo caso de Orpis, que ha salido mucha gente a defenderlo diciendo, pero él ha hecho tanto por los drogadictos. O sea, yo siempre digo, si es que yo voy a hacer algo malo, voy a hacer algo muy bueno por el otro lado para tapar esto. O sea, si es que uno ve casos, no sé, pues como el de Pablo Escobar, que ahora es más público por toda esta serie, oye, si también él hizo muchas organizaciones benéficas. Entonces, como que a veces nos olvidamos por esto mismo. Es una buena persona. Oye, una persona puede ser muy buena en ciertos aspectos, pero cometió errores en otros, o no solamente errores, tal vez que delitos incluso, porque... Y esto es lo más grave del asunto, y esto es lo grave, que no hayamos hablado en Chile de corrupción por tantos años. Seguramente ni siquiera veían que lo que estaba haciendo era corrupción. En el mismo caso de Orpis, cuando recién salió el caso Corpesca, yo me acuerdo que él salió diciendo, oigan, pero si, ¿cuál es el problema? Yo hubiera votado igual. No se trata de cómo hubiera votado o no hubiera votado. O sea, está bien que los públicos se junten con los privados y está bien que no hagan leyes encerrados en una oficina sin hablar con el sector privado. El problema es que en el momento que ese privado te dio plata, cambia la relación que tú tenías como público, y tú deberías haber declarado que tenías un conflicto y que te deberías haber inhabilitado. ¿Le puedo dejar hecha una pregunta, Susana? Para que la piense. Para que la piense con calma, ¿sí? Opinión del capítulo chileno de Chile Transparente respecto de cómo resolvimos aquí los temas de financiamiento ilegal de la política. A la vuelta de la pausa comercial. Ya, nos vamos y regresamos en unos instantes. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22 639 0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Para más información visita osasun.cl. Estimados pasajeros,
les habla su capitán. Bienvenidos a la ciudad de Nueva York. El clima está ideal para un paseo por la Gran Manzana con compañeros del Senior MBA. En nombre de toda la tripulación les deseo que disfruten su seminario, la visita a empresas y la discusión de casos con reconocidos profesores. El Senior MBA del ESE Business School de la Universidad de los Andes ofrece a profesionales de 40 años o más la oportunidad de compartir con profesores y pares con destacada trayectoria, incluyendo un seminario de una semana en la ciudad de Nueva York. Senior MBA del ESE. Más información en ese.cl. Buenos días, niños. ¡Buenos días, profesora! Repitan conmigo. Con la reforma educacional se prohíbe a los padres aportar de su bolsillo para mejorar la educación de sus hijos. ¡Oh, no! ¡Es justo! ¿No les parece que es justo que las familias de clase media puedan darles patines a sus hijos para que les vaya bien en la vida? ¡Eso es lo justo! Cuéntanos en paisjusto.cl qué te parece justo o injusto con respecto a la educación de tus hijos. En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Yo les quiero contar, estábamos conversando ahí la sobremesa, que el Langrous Chile se fundó con el objetivo de exportar los mejores frutos secos de Chile. Los mejores, Max. Pero no obviamente. No los términos medios. Y no libros de filosofía. No. Pucha. Ahora podríamos hacer un pack. Frutos Frutos secos y libros de filosofía. ¿Qué sé? Somos secos para el marketing. Por algo no estudiamos ingeniería comercial. Y al mismo tiempo mejorar las condiciones del trabajo de agricultores chilenos. Transparencia, meritocracia y ética son los pilares de Langrous para hacer negocios de gran beneficio para todos. ¿Quiere exportar frutos secos? Visite langrous.cl o los llama al 2263 90 331. Conversando con Susana Sierra, vicepresidenta de Chile Transparente. Te dejamos una pregunta. Dejé una pregunta pendiente yo sobre cómo evalúan ustedes la manera en que al final en Chile resolvimos este tema de del financiamiento ilegal de la política, que terminó con Orpis y aparentemente nadie más. Patricio Contese, Patricio Contese, decir, en una de esas, quizás, ni siquiera hay mucha certeza de que hoy día es termine. director de Soquimit. Claro, pero la verdad... Pero ahí estamos en la lista. La inmensa mayoría, tanto de los que entregaron platas de manera ilegal como de los que recibieron plata de manera ilegal para financiar campañas, pasaron piola. Pero es que efectivamente se llevó por una lista de delitos tributarios y yo creo que también son las herramientas que existían en ese momento. O sea, no se podía hacer tanto más. Los delitos prescribían, se llevó por la lista tributaria y efectivamente demostrar un cohecho cuesta mucho. Tú tienes que demostrar que hubo una contraprestación por el otro lado. Desde el 20 de noviembre del año pasado, con el lanzamiento de la ley anticorrupción, se cambia esta figura. Hoy día, no solamente, o sea, cualquier funcionario público que reciba dinero privado, eso ya se puede entender como cohecho. En el fondo, y es lo que también existe en otros países, y si es que uno ve las películas, todo, no es que yo te estoy pagando para que me hagas un favor puntual, sino que, entre comillas, estoy invirtiendo en ti. Entonces, efectivamente, ahora existe otra legislación y ahora, si es que ocurrieran los mismos casos, sería distinto. Pero en ese momento, y por lo mismo que estábamos hablando antes, como no veíamos que estos temas podían pasar o existía la excusa de todos lo hacen. En Chile somos perfectos para eso. O sea, el castigo, o sea, en los temas de corrupción, el castigo social yo encuentro que es más importante que la propia ley. Entonces, efectivamente, era ilegal, por algo era financiamiento irregular de la política, pero dado que todos lo hacían, no es tan grave, es como que le quitemos la gravedad al asunto. Y todavía pasa con muchos temas, o sea, y ahí es lo que siempre yo digo, depende de cada uno. Efectivamente, prevenir la corrupción y no es excusa de, porque todos lo hacen, quiere decir que está bien. Déjame irme a una encuesta que publicó el Mercurio el día domingo. Fue una encuesta intergeneracional que se aplicó a 11 países de Latinoamérica, a generaciones que uno ya perdió la cuenta, pero es la generación Y, que va entre los 24 y 36 años, y a la generación Z, que son menos de 23 años. Esa es la mía. Esa es la tuya. Esa es la de los tres que estamos aquí. Nosotros no calificamos para ninguna sigla. O sea, yo al menos en términos de edad más mental, Z y con suerte. Con suerte. Pero el punto que me llamó la atención y me parece interesante es que la corrupción figura entre las principales preocupaciones de estas generaciones.
Luego viene daño ambiental, violencia y acoso. Pero me interesa el punto que estamos conversando con respecto a la corrupción, porque uno cree que estas generaciones, que son bastante jóvenes, no estarían tan atentos al tema de la corrupción. Entonces me gustaría que me contaras acerca de este sondeo y si tenemos diferencias en la percepción de estas generaciones con respecto a otros países de Latinoamérica. Mira, el sondeo e incluso el titular es "la corrupción ahora es importante", lo cual es muy bien y que efectivamente, como reflejábamos, es signo de madurez que estemos hablando de estos temas. A mí lo que me llamó la atención del sondeo es que efectivamente en esta generación Z, que es la que uno siempre dice, bueno, la generación del futuro va a ser distinta a esta y vienen con mejores ideas. Yo hago clases en pregrado en la universidad y a mí me sorprende ver lo idealista que son estos alumnos. O sea, hoy día ya nadie está pensando crear un negocio para ganar plata. Es casi como pecado decir que el lucro, porque se educaron con eso. Todos están buscando un bien social, lo cual es increíble. Pero uno también pensaría que están más preocupados de la corrupción. Y en Latinoamérica se da, o sea, ese estudio decía que la generación Z, la corrupción, 80% considera que es un tema muy relevante. Pero en Chile decía 51%, y la verdad es que me dio pena ver ese número porque también dije, puta, tal vez que están ajenos a todo lo que está pasando. O sea, esa es la generación del futuro y es la que uno esperaría que haga cambios, pero ¿por qué tenemos que hablar de estos temas hoy día y por qué tenemos que hacer algo para concientizar también a esta generación y que no termine cometiendo estos temas con las mismas excusas? Pero hay diferencia en otros países con respecto a cómo evalúan la corrupción en sus propios países, y te lo pregunto porque cuando vinieron los presidentes a firmar Prosur y se entrevistó prácticamente a todos los presidentes, una de las principales prioridades de esos gobiernos, incluyó Perú, imagínate lo que está ocurriendo en Perú, Argentina, recuerdo también en Colombia, el presidente colombiano, hablaban de que una de las prioridades de ese gobierno era corrupción. Y acá no lo veo como agenda de gobierno. Yo creo que esta es una gran agenda para un futuro candidato. Combatir la corrupción. Maneras. O sea, si piensan las agendas de todos los presidentes de Latinoamérica, sí, pero no nosotros. Es corrupción, y nosotros no, por lo mismo que hablábamos antes, no lo veíamos. El riesgo, ahora tenemos una tremenda oportunidad. O sea, ya sabemos que existía corrupción en las instituciones. Ahora está la oportunidad de ver cómo solucionamos eso, qué medidas concretas tomamos y cómo hacemos que esto no vuelva a ocurrir en 10 años más y nos volvamos a enterar de lo mismo. Por lo tanto, tenemos esa oportunidad. Si la dejamos pasar, lamentablemente, y podría pasar como el caso que tú mencionabas antes, que lo tapamos rapidito, damos las respuestas, que no duela tanto, y después mucho se sigue con las mismas prácticas. Y acá faltan temas más macro, o sea, el mismo tema que hablábamos antes de los pasajes en el ejército. La solución fue que ahora los pasajes no son reembolsables. Entonces, ya, dado que ocurría esto, en el fondo están yendo como al tema súper micro, pero ¿cuál es el tema macro? ¿Cuál es el control cruzado que va a existir? ¿A quiénes tienen que rendir estas instituciones? ¿Y cómo hacemos que no vuelva a pasar lo mismo de esta especie de monopolio que se termina dando, donde todo queda encerrado dentro de la misma institución y nadie puede fiscalizarla? ¿Quién es el llamado a tomar esas medidas? ¿El gobierno, el Congreso? Yo creo que el gobierno. ¿El sistema político en general? Yo creo que el sistema político en general, pero estas medidas tienen que venir desde el gobierno y tiene que ser transversal, no puede ser tampoco del gobierno de turno. O sea, esto tiene que ser algo mucho más de largo plazo y de ver cómo se hace para que en las instituciones no vuelva a ocurrir esto. ¿Y tú sientes que existe ese espíritu en nuestro sistema político? ¿Que hay una cierta conciencia de la necesidad de hacer estas cosas o estamos más bien haciendo cuestiones para la galería, por decirlo de alguna manera? Algo de conciencia hay, pero yo creo que no se le... O sea, bueno, y esta es una opinión súper personal. Yo creo que todavía falta que se le tome el peso real que esto tiene. Y por lo mismo que hablábamos antes, porque cuesta mucho trabajar en estos temas sin herir susceptibilidades. O sea, a mí muchas veces me ha traído problemas el hablar, porque, pero ¿cómo hablaste contra tal persona? Sí. Bueno, acá no es algo personal contra cada persona, es de cómo se hacían las cosas. Y efectivamente somos poco críticos con los que conocemos. Muy poco críticos, y creo que el peso está no en ir en institución y decir, bueno, ahora los pasajes no se reembolsan ni se pagan directo, no sé, parece como absurdo, ¿no? Para poder combatir algo que es institucional y que es una corrupción generalizada. La corrupción para mí es tremendamente dramática e importante porque es como la buena salud de un país. Cuando tú como persona no tienes buena salud, no puedes tener planes a futuro, ¿no es cierto? Si tú tienes mala salud, olvídate de estudiar, de trabajar. La corrupción es la salud de un país. Entonces da lo mismo la calidad del diseño de una política pública cuando hay corrupción, porque no va a funcionar. Da lo mismo que te contrates a los mejores ingenieros, que te contrates al mejor grupo de la OCDE para que te diga cómo tiene que ir
el metro, no sé, estoy hablando Una cosas política de bastante transporte o de da salud. lo mismo, la política contra las drogas, te contrata al mejor ministro, ex ministro de Finlandia, de Islandia, al que tú quieras. Porque da lo mismo cuando hay corrupción, porque todo eso después queda en un cajón. Entonces, si no se combate la corrupción, finalmente nuestras políticas públicas van a seguir siendo mediocres como han sido hasta ahora. El Transantiago no es solamente un problema de que se calculó mal o se puso mal un paradero u otro. El Transantiago es un ejemplo de una política pública donde se cruzó la corrupción y por eso también falló. Entre la mediocridad, ahora, también hay que entender cuando hablamos de corrupción, no es solamente la plata para el bolsillo, me imagino. La corrupción tiene un montón de dimensiones. Exacto, y en Chile muchas veces se conoce como favor. Como el favor, exacto. Pero efectivamente tiene mucho de eso, o sea, y yo sí me gustaría terminar el programa con algo positivo, porque claro, después de, si alguien está escuchando ahora y dice, tú, estamos, no voy a decir la palabra mejor, pero efectivamente estamos en un buen momento, y estamos en un buen momento porque nos estamos enterando de cómo se hacían ciertas cosas, nos estamos enterando de cosas como de las cosas que pasaban, y yo sí creo que estamos en un buen momento para crear políticas a futuro para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y ojalá que no tengamos esta conversación en 10 años más y digamos, hoy de nuevo, ojalá la tengamos, pero de cómo hemos ido evolucionando, desarrollando y cambiando. Exacto. Y ojalá, y el gran riesgo ahora también es cómo nos ven los países vecinos. Por eso que hay que actuar rápido y hay que salir con un discurso súper firme anticorrupción y no así como... Oye, hoy salió el presidente celebrando la caída de la victimización. Dice que el esfuerzo contra la delincuencia está dando resultados. ¿Tú te acuerdas cuando antiguamente lo que funcionaba era levantar una guaguita? Ahora funcionan otras cosas. Bueno, nos vamos porque ya terminó el programa y está listo el equipo de Conectados con Sergio Checho Irane ya en la puerta del estudio central por entrar. A Susana Sierra, vicepresidenta de Chile Transparente, le agradecemos su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran los Esperamos acompaño. vernos luego. Max Colodro. Ya que estuve de acuerdo en todo con el Sí, caso. La vamos a incluir en los paneles. En el panel. La vamos a